Vamos a iniciar con nuestro estudio, con esta meditación de... Ustedes recordarán que el estudio anterior analizamos el versículo 1 de Génesis, del libro de Génesis. En esta ocasión vamos a analizar el versículo 2 del libro, del capítulo 1 del libro de Génesis. Así es de que solamente el versículo 2. Y es que la razón por la que vamos a llevarnos un tiempo razonable en el análisis de cada versículo, cuando menos en los primeros versículos de este capítulo, es precisamente por la importancia de los conceptos. La importancia de los conceptos desde el principio de la Biblia a nosotros nos va a dar un enfoque fundamental, muy importante para poder nosotros establecer desde este momento, del inicio de la escritura de la Biblia, del análisis, del estudio de la Biblia, un principio básico, ¿sí? La premisa mayor. ¿Cuál es esa premisa mayor? Tu enfoque de cada versículo, de cada capítulo, de cada libro de la Biblia debe ser Jesucristo, el Hijo de Dios, por quien fueron todas las cosas, porque sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Así es de que eso es el punto primordial. Les invito para que ustedes se enfoquen en eso. Si desde aquí tú comienzas a desviarte en aspectos de enseñanza que tienen que ver con misticismo judío, pues ya va a cerrar en el blanco, literalmente. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una gran bendición, que aún el pueblo judío observante aún no recibe. No negamos que llegue el momento en que el Señor tenga misericordia, compasión de todos aquellos pueblos, aquellas personas del pueblo judío que aman verdaderamente al Señor, a pesar y con toda su religión, con todos estos aspectos místicos que se han creado ellos mismos, que el Señor les entregue esta revelación a fin de que tengan un entendimiento acerca del Hijo de Dios. Pero mientras no es así, mi consejo es que no te desvíes hacia ese tipo de enseñanza, porque es ahí donde muchos en un momento dado comienzan a aplicar conceptos ajenos a la escritura natural, a tu propia Biblia. Y cuando nosotros nos enfocamos en el estudio de la escritura desde estos primeros versículos del capítulo 1 de Génesis, y empezamos a ver a Yeshua en cada palabra incluso, pues es fascinante y es apasionante toda la escritura. Toda la palabra de Dios se convierte en algo especialmente bello. Así es de que mi invitación es para eso, para que tú y yo nos enfoquemos en el análisis hoy de este versículo, y te vas a dar cuenta cómo es que el Señor hace las cosas. Así es de que, por favor, vamos a consagrar este tiempo, si les parece bien, con una oración. Bendito Rey, gracias te damos, papito, por este día de reposo que estamos teniendo, Señor. Gracias porque somos tan bendecidos, mi Dios, al sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, Señor. Porque vienes, nos tocas los ojos, Señor, y nos los abres, Padre, para que dejemos esa ceguera a un lado que hemos tenido durante bastante tiempo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu Torah, tu palabra, Señor, que convierte la vida, que convierte el alma, Señor. Te alabamos y te queremos agradar en todo, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu permita que el día de hoy abra las mentes y los corazones a esta palabra para poderla entender, Señor, para poderla comprender, aprenderla, Señor, y aplicarla en nuestra vida. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén, amén. Dice el versículo 2 de Génesis 1: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué dice el versículo 1? Léelo.
Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero enseguida vemos, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se menciona la palabra abismo, pero también se menciona la palabra aguas. Así es de que para comprender este versículo es bien necesario que analicemos las palabras que componen esta expresión para poder discernir de acuerdo al concepto original en el hebreo lo que implican estas palabras. Por ejemplo, empezando por la palabra desordenada o desorden, ¿sí? Y vacía, tinieblas, abismo, espíritu y las aguas. Te das cuenta que si recuerdas toda la escritura, pues aquí nosotros vemos que cada una de estas palabras nos remiten a muchos pasajes de la Biblia, sobre todo hablando de tinieblas, abismo, espíritu, aguas, ¿sí? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, al leer de forma simple, si tú lo lees de forma simple, este versículo 2, vemos que la tierra estaba desordenada y vacía después de que Dios la creó. La palabra desordenada en el hebreo es la palabra tohu. Tohu, ¿qué significa? Significa desolación, significa desierto. Y en otro sentido, la palabra tohu también es una referencia incluso a vanidad. En otro contexto de diversos pasajes de la escritura, tú vas a poder encontrar esta misma palabra, pero bajo el concepto de vanidad o vaciedad, incluso caos, ¿sí? Un ejemplo de esta implicación de la palabra desordenada, tohu, respecto a su significado como vanidad, lo vemos en 1 Samuel. Hay muchísimos ejemplos, pero solo por mencionar uno, 1 Samuel capítulo 12, verso 21. Dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, son cosas vacías. Y por otro lado, vemos que el versículo que analizamos dice la escritura que también que la tierra estaba vacía. Y la palabra vacía en el hebreo es bohu, que significa ruina indistinguible, una ruina indistinguible. ¿Te imaginas una ruina en esas condiciones? Las palabras hebreas tohu, bohu son sinónimos también. Sin embargo, unidas significan caos, que es el peor desastre, un caos. Ahora bien, el caos, ¿cómo se define de una forma, en otro concepto, utilizando otra palabra? El caos también se puede definir como desorden, literalmente, un desorden. Y el versículo que analizamos también nos habla de tinieblas. ¿Okay? La palabra tinieblas en el hebreo es la palabra hoshek, que significa, esta palabra hoshek viene de la raíz hasnak, que significa lo oscuro, pero con una implicación que tiene que ver con retener la luz. Esta palabra es muy especial, sobre todo la raíz de la que estamos hablando, de la palabra hebrea para tinieblas, hoshek, que es la raíz es la palabra hasnak, que tiene que ver con este acto de tratar de impedir la luz o de retener la luz. ¿Sí? Una oscuridad que tiene como función retener la luz.
no es cualquier oscuridad, no es simple y sencillamente la ausencia de luz. Hay una intencionalidad, estamos hablando de una intención, de algo que está pretendiendo impedir que haya luz. Y como vemos, el concepto para tinieblas en su raíz en el hebreo implica una acción de impedir la luz, lo que podría entenderse como algo que hace que el propósito de impedir, el propósito que tiene la luz en la vida en la tierra, pues cumpla su propósito, un propósito divino. Y continuamos con la palabra abismo. Abismo, aquí es la palabra hebrea tehom, con M al final, M de mamá, que significa masa de agua, una masa de agua que sube de lo profundo del mar. Y en este punto podemos comenzar a entender que los significados de las palabras hebreas pues son, por un lado, en un sentido literal, tal cual, pero también se pueden entender o se debe de entender dependiendo del contexto del pasaje bíblico que tú estudies. Debes entenderlo en un sentido figurado, es decir, espiritual. De manera que desde este punto nosotros debemos aprender a proporcionar, en su caso, cuando tengas la necesidad, de proporcionar una respuesta a la forma en que se entienda una oración en la Biblia. Es decir, ya sea literal, base a su concepto, o una respuesta en términos figurados, que bien puede referirse a aspectos simbólicos de las palabras o de las expresiones en sí. ¿Sí? Vamos entendiendo, ¿no? Bien, de acuerdo al significado hebreo, entonces la palabra abismo representa las aguas profundas, cuyas superficies se congelan por el frío. ¿Estás de acuerdo? Y las aguas se endurecen, ¿sí?, por el frío en un momento dado. Y entonces se congela la faz del abismo. Este frío en un momento dado hizo que se congelara la faz del abismo, como lo leemos en el libro de Job. Job capítulo 38, a partir del verso 29, fíjate lo que dice. ¿De qué vientre salió el hielo?, pregunta, y la escarcha del cielo. ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Aquí el vocablo abismo se refiere de una manera muy particular a los torrentes profundos o fuentes de las aguas. En la profundidad hay torrentes de aguas, y una expresión que tiene que ver con lo que ocurrió en el diluvio es esta precisamente. ¿Por qué? Porque el Señor recordemos que el Señor inundó la tierra con aguas que cayeron de arriba, pero también con aguas que salieron de las profundidades de la tierra. ¿Sí? Génesis capítulo 7 dice el verso 11: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así es de que lo que nos está diciendo este versículo es que la tierra fue inundada con aguas que cayeron de arriba, pero también que salieron de los abismos, de las profundidades de la tierra. Imagínate lo impresionante que fue esto. El Cántico de Moisés, por ejemplo, podemos apreciar el contexto en el que se utiliza este término al hablar de las profundidades como los abismos, y que son identificados como un elemento de la naturaleza esencialmente pues peligroso. Dice Éxodo capítulo 15, verso 4: echó en el mar los carros de fuego y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Así es. Muchas gracias por el apoyo que me están dando ahí en las palabras. Están colocando también, Fabi, las palabras en el hebreo para que tomen nota. Es muy importante esto,
y este apoyo que nos está dando Fabi para que ustedes puedan tener este apoyo para referencia posterior. Les he comentado en otras ocasiones que estos primeros estudios de Génesis son fundamentales, son muy importantes, incluso estarlos repasando constantemente para poder entender muchos pasajes de la Escritura. Así es de que abismos, la palabra tehom en el hebreo, puede significar solamente aguas profundas en las que los objetos pesados pues se hunden rápidamente, ¿no? De una manera, en un término literal, tal cual, como lo podemos apreciar en la naturaleza. Y por otro lado, la palabra hebrea para abismos, tehom, también puede representar una fuente una fuente de agua, incluso como una bendición. Como una bendición. Aquí ya estamos hablando de que entonces el concepto se traslada en la propia escritura, ese mismo concepto, pero en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque puede ser representado por una fuente de agua como una bendición. Como fue el caso de Jacob cuando él bendijo a José. En Génesis capítulo 49, a partir del verso 25, vemos cómo es que hay una porción de esta bendición que le da a José, a su hijo José, una bendición hermosa. Dice a partir del verso 25: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Así es de que podemos entender cómo es que estos conceptos, todos los conceptos están ligados a aspectos materiales tal cual, ¿sí?, de acuerdo al concepto hebreo, pero también están ligados en la propia escritura a aspectos espirituales. Y entonces el trabajo tuyo y mío como estudiantes consiste en poder discernir con los pies en la tierra, sin espiritiflautizar, como dicen, no exagerando en el aspecto espiritual, de repente alegórico, ya se pierde el contexto de la razón del contexto bíblico, y sino en un sentido prudente, poder utilizar la analogía profética, ¿sí?, la analogía en contexto, en fin, son aspectos que como estudiantes poco a poco tenemos que irnos familiarizando en el uso de todos estos mecanismos para poder entender la escritura. Y entonces entender una palabra en estos diversos aspectos pues es fundamental. Un pasaje es fundamental. Tú vas a poder entender lo que Dios anunció desde tiempos antiguos y que hoy en día tú lo puedes percibir. ¿Ok? Así es que en estos casos el término de abismo se refiere a aguas subterráneas que siempre están disponibles y que se podrían explotar cavando pozos. Por ejemplo, más adelante en este mismo capítulo 1 de Génesis vamos a ver cómo es que las aguas generan vida. Y en otros pasajes de la escritura podemos ver que se habla de aguas vivas. Literalmente, que tenían que escarbar en el desierto para poder encontrar aguas vivas, dice la escritura. Es decir, aguas que podían ser bebibles. Pero también Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, que dice, correrán de su interior aguas vivas. Entonces, un mismo concepto que lo debes entender primeramente en un sentido literal, te va a dar la comprensión en diversos pasajes de la Biblia en un sentido espiritual, y también en un sentido alegórico, y también en un sentido profético. Entonces son varios aspectos que debemos ir tomando en cuenta, ¿sí? De acuerdo al contexto.
de acuerdo al de acuerdo al contexto del pasaje que estás estudiando. Eso te va a permitir tener una madurez en tu estudio, ¿ok? Y poder discernir cuando una enseñanza es equivocada, fuera de contexto. Entonces tú mismo, el Señor, su Espíritu, cuando tú estás queriendo entender la Escritura de esa manera, el Espíritu de Dios no te va a revelar lo correcto, te va a hacer entender correctamente determinados pasajes. No significa que te vas a hacer súper experto y al rato ya vas a decir que tú todo lo sabes, no, de ninguna manera, pero estos mecanismos, créanme, les va a ayudar mucho. A mí me ha servido de mucho y por eso lo aconsejo. Así es de que bueno. Así es de que las aguas a las que se refiere el versículo 2 de Génesis 1, descritas como abismos, se refiere a todas las aguas que en el comienzo cubrían todo el globo terrestre. Y dice el texto que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es importante considerar esto, porque de acuerdo a diversos textos de la Escritura, Yeshua estaba con el Padre cuando todo fue creado. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. La Escritura dice que Yeshua estaba con el Padre cuando todo fue creado. Y en el libro de Proverbios hace una referencia a Yeshua al hablar de la excelencia y eternidad de la sabiduría, como una clara referencia al Hijo de Dios. Dice Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 nos habla de la sabiduría y de los atributos de la sabiduría, y en muchos aspectos tú te vas a dar cuenta que en reiteradas ocasiones se hace una clara referencia a la persona de Jesucristo, a Yeshua. Dice Proverbios capítulo 8, verso 22. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, está hablando de la sabiduría, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Dice verso 27, más adelante, cuando formaba los cielos, está hablando del Eterno, del Creador, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y más adelante vamos a leer en Isaías, cómo es que, y en Ezequiel, vamos a darnos cuenta cómo es que cuando el Señor creó todo esto, había alabanzas por parte de los ángeles, de los seres espirituales. Y dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las aguas del abismo. Las fuentes del abismo. ¿Te das cuenta? ¿De quién está hablando? Es claro, ¿no? Es claro que es una referencia muy, muy específica a Yeshua, al Hijo de Dios, aquel que estaba con el Padre. Si consideramos los términos tinieblas y abismo, la expresión las tinieblas sobre la faz del abismo, entonces podríamos expresarla de la siguiente manera. Las tinieblas aún pretendían retener la luz en las profundidades de los mares. ¿Ok? Cuando más adelante vamos a leer en este mismo capítulo que el Señor da una orden, el Creador de todas las cosas da una orden y dice, sea la luz, pero es una orden que emite. Y se hizo la luz. Es el momento en que las tinieblas no pueden prevalecer sobre él, como lo dijo Juan. ¿Sí? Aquí hay que estar muy atentos para poder conectar los pasajes bíblicos que ya hemos estudiado. Recuerden que ya hemos estudiado los evangelios, ya estudiamos el libro de los Hechos, ya empezamos con las cartas de Pablo, ya estudiamos Éxodo, Levítico, también ya estudiamos Génesis, pero ese es un segundo repaso que estamos haciendo de unos capítulos, solamente los primeros capítulos. Y así es de que es importante que
vayamos conectando en las expresiones los pasajes que ya hemos analizado con anterioridad. Las tinieblas aún pretendían retener la luz en las profundidades de los mares. Estoy considerando los conceptos que ya estuvimos analizando, ¿ok? Y ahora vamos a analizar la palabra hebrea espíritu, una de las palabras más importantes en toda la escritura por todo lo que implica espíritu, y vamos a analizar los diversos contextos en que esta palabra es utilizada en las escrituras. Dice la palabra espíritu es la palabra hebrea ruach, ustedes lo saben, y en la palabra ruach se traduce de diversas formas, y una de las formas más comunes de traducción es la palabra viento, es a través de la palabra viento. El viento, ¿sí? El diccionario describe a esta palabra con diversas traducciones, además de viento, como la palabra aliento, ¿sí? Y la palabra aliento, aquello que le dio vida a Adán, al primer hombre, una exhalación sensible, o incluso también puede ser violenta. Figurativamente también implica vida, también implica ira, y por semejanza espíritu, pero el espíritu de un ser racional. Y también suele traducirse en las escrituras como aire, sí, como el aire, el aliento, el ánimo, el enojo, el espíritu, el hálito, ímpetu, respiración, soplar, soplo, tempestuoso. Incluso puede traducirse, fíjate, ruach puede traducirse como vacío, algo vano. Y la palabra hebrea ruach también puede referirse a hablar o al hálito, ¿sí? de la boca, como el pasaje de la escritura que dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿qué? Por su espíritu, por su ruach. Entonces, aunque en la escritura tú no lees la palabra espíritu tal cual, la palabra aliento es una referencia a esto de lo que estamos hablando, a la palabra ruach, que en este caso sería el ruach hakodesh, ¿no? el viento de la santidad, el hálito, ¿sí? El aliento de su boca. Y resulta que de mucha importancia entender que el contexto en que las escrituras se encuentra este término, porque en ocasiones se va a referirse a aspectos totalmente antagónicos, es decir, opuestos a lo que normalmente podemos entender. Por ejemplo, la palabra ruach puede ser usada con un énfasis muy particular de algo invisible, algo que es intangible y fugaz, y en ocasiones puede referirse a algo con falta de propósito, algo que no tiene utilidad, como vaciedad o vanidad, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esto, porque muchas veces de repente tú sabes que hay una práctica por ahí equivocada, que de repente la gente comienza a hablar en hebrañol, una mezcla de español con hebreo, y utiliza palabras en el hebreo, pero cuando están en la expresión que hacen, de repente ni siquiera tiene sentido lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque pudiera ser lo contrario, o pudiera entenderse de una forma contraria. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, si vas a hablar hebreo, y si hablas hebreo, pues habla hebreo con quien te entienda hebreo. Pero si no es así, no pasa nada. No hay ninguna necesidad de caer en ese tipo de vanidad que no te lleva a nada. Y lo más sano, lo más prudente es hablar en castellano. Usar el nombre de Jesucristo original, eso es otra cosa. No estás hablando en hebrañol, porque ya entendimos que el nombre de Jesús fue una transliteración, algo que tuvieron que por necesidad los traductores tuvieron que haber hecho,
pero que realmente no es el nombre correcto. El nombre original de Jesús es Yeshua, ¿ok? Porque es un nombre hebreo. Así es de que les decía que Ruach también puede llevarte al contexto de un pasaje en el que no significa nada. Por ejemplo, por Proverbios capítulo 11, verso 29. Dice, el que turba su casa heredará viento. Aquí está la palabra Ruach. El que turba su casa heredará viento. Y entonces aquí, y luego dice, y el necio será siervo del sabio de corazón. ¿Qué te está diciendo aquí este pasaje? Que la palabra viento, la palabra Ruach, que normalmente tú podrías asociar con la santidad, con todo lo bueno del Eterno, o sea, aquí tiene que ver con todo lo negativo, con algo que no significa nada, con algo que viene a mal. El que turba su casa heredará Ruach, heredará viento, heredará nada, la nada. Y el necio será siervo del sabio de corazón. El viento también representa orientación. La orientación, la escritura refiere a los 4 vientos que son los 4 confines de la tierra. Es una referencia a los 4 confines de la tierra, los 4 puntos cardinales. Como en el caso de la profecía de Ezequiel, ustedes recuerdan, la profecía de Ezequiel que se refiere al Ruach, para venir de los 4 vientos, para dar hálito de vida a la casa de Israel, que están como muertos en el mundo. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 37, vamos a recordar esto, para verlo en nuestra propia escritura, y vamos a ver cómo es que aquí, por ejemplo, Ruach es en un sentido de viento que genera vida. Ezequiel capítulo 37, a partir del verso 7. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron con cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos. Esta es la visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, no había Ruach. Y me dijo, profetiza al Ruach, ¿sí? Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos. Si tú tienes la Reina Valera, te invito a que observes que la palabra espíritu, las palabras espíritu que se repiten antes de esta expresión, hasta donde dice, así ha dicho el Señor, hasta antes de ahí, está escrita en minúscula la palabra espíritu. Pero a partir de aquí dice, así ha dicho el Señor, espíritu está escrito con E mayúscula, lo que te está implicando que está hablando del Espíritu de Dios. ¿Ok? Dice, espíritu, ven de los 4 vientos. En el hebreo tú podrías leer Ruach, ven de los 4 Ruachim, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pero aquí sopla, como vemos, también es una implicación a la palabra Ruach, como vimos cómo se puede traducir en diversas cosas, en diversos aspectos. Entonces te estás dando cuenta que el propósito de Ruach tiene muchos aspectos. Pero quien da vida, quien es el autor de todo, pues es el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad. Ruach, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró en ellos, y entró espíritu en ellos, y espíritu aquí una vez más está en minúscula. ¿Por qué?
porque está hablando del Espíritu que da vida, le da vida a ti y a mí. Tú tienes hoy espíritu, pero es algo diferente a referirse al Espíritu de Dios, que es el que genera todo esto. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces resulta importante analizar esta palabra, porque te da una comprensión un poquito mayor de la forma en cómo puede ser utilizada. Y en ocasiones la palabra ruach se relaciona al espíritu también de las personas, como estamos viendo aquí. En otras ocasiones el estado de ánimo tiene que ver con esto, el estado en que tienen las personas, si es de gozo, si es de tristeza, en fin. Por ejemplo, vemos en algún pasaje de la Escritura que dice, dijo el Señor, como un juicio que cumplió, que iba a dar al pueblo que había sido necio, que iba a dar espíritu de sueño. Es decir, ¿qué significa? Es un ánimo, como un ánimo de estar dormido. ¿Te estás dando cuenta? Entonces es importante analizar esto. Salmo 51, capítulo 10, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios, una vez más aquí está en mayúscula, no quites tu santo espíritu de mí, pero hay otra referencia al espíritu, dice desde el verso 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí, un ánimo recto dentro de mí, un hálito de vida dentro de mí, pero tu hálito, lo que me da vida, que es tu espíritu, no lo quites de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una vez más, la actitud, el ánimo, ¿sí?, noble me sustente. ¿Ok? Ahora bien, en otras ocasiones, entonces la Escritura refiere al concepto de ruach, también se refiere a los seres espirituales, a los seres celestiales, a los seres espirituales, tales como los ángeles. ¿Ok? Por ejemplo, pero independientemente de esto, hay que dejar muy en claro que Génesis 1:2 hace una referencia muy específica, concreta, al Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, lo que se conoce en el hebreo como el Ruach HaKodesh. Y esta es la primera ocasión en que aparece este concepto en la Escritura, el concepto Ruach, el Espíritu. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí se habla específicamente del Espíritu de Dios. Entonces podemos ver que la analogía profética, ¿sí?, aquí hay una analogía profética que se relaciona con el momento en que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra aquí, removía, es muy importante, subráyala, porque te va a proyectar al propósito que tuvo el Señor desde ese momento. Se movía sobre la faz de las aguas, y también te va a representar algo muy importante cuando entiendas, que ya lo entiendes, lo que representan las aguas, que representan muchedumbres de gentes también. ¿Sí? Los mares de las aguas, las profundidades, etcétera, representan naciones. Pero dice, se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Puedes imaginarte a una paloma revoloteando? ¿Sí? Porque eso es precisamente lo que tiene que ver con el concepto movía en el hebreo. ¿Sí? Y aquí hablamos de una analogía. Esta analogía está representada por el momento en que el Espíritu de Dios descendió como paloma
sobre Yeshua. ¿Te acuerdas? De la misma manera en que el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba sobre la faz de las aguas. El mismo Espíritu de Dios descendió sobre el Hijo de Dios, justo en el momento en que Yeshua se encontraba en las aguas. Estaba haciendo tevilá, estaba siendo bautizado Yeshua por Juan. Y de la misma manera en que en el Génesis el Espíritu de Dios tuvo el propósito de ordenar la tierra después de que estaba desordenada, es el mismo propósito, aquí la analogía del propósito divino del Hijo de Dios, es el mismo propósito que tendría Yeshua sobre el mar de las naciones. Terminar con el desorden y la vanidad de las vidas de todos aquellos para los que ha sido preparado el reino. Como el principio fueron preparados los cielos y la tierra. Te das cuenta de la importancia de entender entonces la analogía de los conceptos y del propósito divino. Por otro lado, el hecho de que aparezca el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, después de que la tierra estaba desordenada y vacía, en el contexto profético alegórico, ya aquí vamos a hablar de un poco de alegoría, pues también tiene que ver con el agua sobre la cual se movía el Espíritu de Dios sobre las naciones del mundo. Ya estamos hablando de analogía, de alegoría, pero es una alegoría que no se desconecta del propósito profético que está anunciado desde Génesis 1:2. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, es muy importante tratar de atar los cabos. Ese es el propósito de la escritura de la Torah. Es fundamental. Por esa razón, una vez más, siempre les invitamos a que no se queden solamente con el estudio del Nuevo Testamento. Se van a quedar con un montón de lagunas, muchas cosas que no las van a poder entender, o en el peor de los casos las van a interpretar de forma equivocada. Todo el Nuevo Testamento, todos los 4 evangelios, las cartas del Nuevo Testamento tuvieron su base, su sustento, su fundamento en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, desde los 5 libros de la Torá, los libros de Moisés, los profetas y los salmos. Así es de que aquí es importante entonces entender que aquí podemos ver un aspecto alegórico impresionante que vemos de Génesis 1:2. El Espíritu de Dios estaba anunciando un propósito que iba a venir a cumplir aquel que quiso venir como gallina sobre sus polluelos, a empollar, ¿sí? Vino, revoloteó, pero no quisieron venir a cobijarse con él. Así es. La palabra, y esta palabra movía en el hebreo es la palabra Rakhaf, es R-A-K-J-A-F, Rakhaf, que significa literalmente empollar. Entonces, cuando tú lees esto, recuerdas de inmediato las palabras de Jesucristo cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Literalmente, nosotros podemos ver cómo es que la alegoría nos conecta con los pasajes que de alguna manera están vinculados desde el principio con las palabras de Yeshua. De manera que si Dios creó la tierra, ¿sí?, lo cual es un principio, por supuesto, que creemos al 100%, al leer en el versículo 1, que dice la escritura que Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2,
Dice, vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces podríamos preguntarnos, ¿significa que Dios la creó así, desordenada y vacía? Bueno, lo que la Escritura nos dice es que Dios todo lo creó perfecto. En otro pasaje leemos literalmente que Dios crea todo perfecto, y esto lo confirma el profeta Isaías en el capítulo 45. Isaías capítulo 45, verso 18. A partir del verso 18, acompáñame por favor, dice: porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. No la creó desordenada y vacía, no, sino para que fuese habitada. La creó. Yo soy el Señor y no hay otro, dice. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Señor que habló justicia, que anunció rectitud. Así es de que si el profeta declaró la manifestación de Dios en el sentido de que el Señor todo lo creó y lo hizo para que fuese habitada la tierra, entonces ¿cómo podremos explicar que la tierra se haya encontrado desordenada y vacía desde el principio? Bueno, Dios confirma la forma en que Él creó los fundamentos de la tierra. Momento en que los ángeles, como les decía hace un momento, los ángeles, que son los Ben Elohim, los llamados hijos de Dios, cantaban alabanzas al Creador en el momento en que el Señor estaba creando los cielos y la tierra. Dice Job capítulo 38, a partir del verso 3. Ok, muy bien. Dice verso 3. Dice: ahora ciñe como varón tus lomos, y te preguntaré. Está hablando el Señor con Job. Dice: y tú me contestarás. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo es que en este momento Dios mismo está describiendo que cuando Él estaba haciendo todas estas cosas, los ángeles estaban regocijándose? Las estrellas del alba pues es un claro sinónimo para referirse a los hijos de Dios, a los ángeles. Es decir, cuando Dios estaba creando y estaba estableciendo los cimientos, los fundamentos de la tierra, aquí dice que los ángeles estaban regocijándose. Él ya había creado a estas criaturas llamadas los Ben Elohim, los hijos de Dios. Los hijos de Dios que estaban siendo testigos de esta obra de creación de los cielos y la tierra. Y dice el verso 8, de ahí mismo de Job 38. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Es decir, el momento en que el Señor determinó límites a los mares. Aquí está hablando de la creación del mar, y esto lo vemos en los primeros días de la creación, cuando todavía no había seres humanos. Entonces, si cuando está creando el mar ya estaban estos hijos de Dios que se estaban regocijando, entonces ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Pues los ángeles, claro, ¿no? Dice el verso 12 de ahí mismo. Dice: has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Y continúa haciendo más preguntas acerca de la creación, de toda la creación del Señor.
Así es que vamos a enfocarnos, nosotros aquí vamos a enfocarnos en la existencia de estas criaturas. Aquí esto es importante porque cuando nos enfoquemos en esto, en los ángeles, vamos a empezar a ver, a discernir la razón de este caos, de que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Dice Isaías, ahora acompáñenme a Isaías, por favor, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice Isaías 14, verso 1. Porque el Señor tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Aquí podremos estar hablando de que es una referencia a la salida de Egipto, en donde muchos extranjeros se unieron a Israel para salir de Egipto. Esto es lo que ha pasado hoy en día también con nosotros, que estamos siendo injertados al Israel de Dios. Que antes estábamos sin pactos, sin promesas, pero ahora somos ya parte de esta nación, de la nación del pacto. Y dice el verso 2, dice, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá, los siervos y criadas en la tierra, por siervos y criadas en la tierra del Señor, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que oprimieron, y en el día del Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Verso 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Mucha atención, porque aquí vamos a ver que va a comenzar a hablar de Nabucodonosor, pero más adelante, si no pones atención, te vas a perder en el contexto, porque es uno de esos pasajes impresionantes en que el profeta habla acerca de un ser mortal, pero entre líneas comienza a hablarte del aspecto espiritual. Vamos a poner atención, por favor. Dice, ver una vez más, verso 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Señor el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que haría el furor los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no han subido cortador contra nosotros. Verso 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Verso 10. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Este juicio impresionante, por supuesto que fue dado a este rey, tal cual como se anuncia como proverbio que se diría a este terrible personaje, y vemos que esta profecía es un anuncio de este juicio al rey de Babilonia. Si solo lo interpretamos de manera literal, y estamos hablando de un juicio al rey que llevó cautivos a los judíos a Babilonia. Sin embargo, vamos a ver que detrás del rey de Babilonia hay una potestad, una hueste de maldad. Hay un ángel, un ser espiritual, es decir, también podemos ver que, por otro lado, la profecía de Daniel, algo similar, acerca de los reyes de las naciones, y nos describe cómo es que estos reyes de las naciones, los gobernantes de las naciones, son simples, son manipulados. Y el apóstol Pablo dijo que nuestra lucha, él confirmó esto porque
dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuáles son las regiones celestes? Precisamente esta parte de los cielos. Dice, sí, ok, dice, gusanos sean tu cama y gusanos te cubrirán. Así es de que todo lo que vivimos, podemos entender aquí, podemos empezar a entender que todo lo que vivimos en un plano natural, ¿sí? Puede venir a ser un reflejo de algo que pasa en el mundo espiritual, como si fuera otra dimensión, ¿sí? Vaga la expresión, pero es una dimensión espiritual, donde hay gobernantes de las tinieblas, hay principados, todos estos seres angelicales que son los que controlan y dirigen el destino de las naciones hoy en día. Y podemos ver que cuando Daniel tuvo esta visión, una visión cuando él estaba orando, ¿sí?, por este cautiverio del que estaba siendo preso también, estaba orando al Señor, y se describe en ese pasaje de la profecía de Daniel una batalla en el cielo. Si recuerdas, que se habla del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, que estaban combatiendo. Y esto nos muestra que los imperios del mundo, a lo largo de la historia, pues han sido dirigidos por estas potestades superiores. Acompáñenme a Daniel capítulo 10. Vamos a ver cómo es que se le describe a Daniel lo que estaba sucediendo en los cielos, en un plano espiritual que por supuesto pues Daniel no percibía en ese momento. Daniel capítulo 10 a partir del verso 18 dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Le está hablando el ángel a Daniel. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Te estás dando cuenta que está hablando de imperios? Son imperios. Primero fue el príncipe de Persia y después el príncipe de Grecia. ¿Ok? Y esto está confirmado en la historia. Pero está hablando de príncipes, no está hablando de aquellos gobernantes terrenales. Está hablando de los seres espirituales que estaban apoyando o estaban detrás de estos gobernantes. Dice, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y por esto es que al final de todas estas potestades no actúan con independencia de Dios. Esto hay que entenderlo también, muy importante. Es decir, que ellos solamente hacen lo que les es permitido. En el plan divino del Señor, el Señor permite que todas estas huestes, todos estos principados actúen porque tienen también un propósito en este plan divino. Finalmente tendrá que ser cumplido su propósito. Precisamente podemos ver en el libro de Job, como lo veíamos leyendo, que aún el mismo Satanás, desde el primer capítulo, ¿sí?, de Job, como Satanás tuvo que pedir permiso para poder tocar a Job. Y los seres espirituales no actúan de manera independiente. Y aunque se rebelaron, ¿sí?, hubo un momento en que se rebelaron algunos ángeles, esto no fue fuera del control del Señor. El Señor tiene absoluta soberanía sobre todo esto que sucede. Y a continuación veremos que la profecía que va a referir a aquel que dirigía en este caso al rey de Babilonia, aquí se menciona que el rey de Babilonia se rebeló contra su creador en la actitud que él tuvo.
Continuamos ahí en el verso 12 de Isaías 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Te das cuenta que aquí ya el contexto comienza a cambiar. El contexto de la expresión del profeta ya cambió. Ya no solamente se está refiriendo a un ser mortal. Por eso debemos atender en el momento en que cambia el contexto. A este ángel se le dio un título y se le compara con estrellas. Fíjate bien cómo se describe. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Toda esta actitud que se describe de soberbia es una actitud que tuvo Nabucodonosor, pero también es una actitud que se le va a adjudicar a Satanás. Entonces, esto que estamos leyendo aquí es una referencia a lo que Dios hizo a este lucero, hijo de la mañana. Y que por toda la descripción que se va a hacer, ya sabemos que se está hablando de Satanás, del adversario. Así es que esto sucedió previamente antes de que Dios introdujera al ser humano ahí en Génesis 1, antes de Génesis 1:2. Sucedió todo esto. ¿Por qué? Vamos a ver lo que sucedió cuando es expulsado de este lugar en que se encontraba este ángel. Y aquí lo interesante es que se menciona la palabra abismo también. Se menciona, ya que analizamos, que es la misma que se menciona en el versículo 2 de Génesis. Dice el versículo 2, vamos a recordar esto, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que Génesis 1:2, ahí vemos el cumplimiento de los eventos que estaban ocurriendo y que se describe en el capítulo 14 de la profecía de Isaías. Y veamos lo que esta expresión de Satanás. Fíjate lo que dice nuevamente desde el versículo 13 de Isaías 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las aguas de las nubes, las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Aquí se está hablando de un paralelismo a nivel físico, porque todo lo que pasa en el ámbito espiritual tiene también consecuencias en el ámbito físico. Es decir, lo vemos en el ámbito físico, literalmente, como un reflejo de lo que previamente está pasando o ya pasó en el ámbito espiritual. Y a Nabucodonosor le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Satanás. Se exaltó, se llenó de arrogancia, se olvidó de que era un simple instrumento de disciplina que Dios creó para los propósitos divinos del Señor, no para sus propios propósitos que él quisiera, ¿no? Así es de que aquí se está hablando de este rey de Babilonia como de lo que sucedió y ha de suceder al final de los tiempos a Satanás. Fíjate, continuamos ahí, dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra matando a tu pueblo. Vemos que aquí se habla de ambos, ¿sí? Tanto de Satanás como del rey de Babilonia.
Y aquí podemos entender que Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, que esta rebelión de Satanás, ¿sí?, su actitud de rebelión, de soberbia, causó una destrucción, tuvo como consecuencia una destrucción, y esto nos habla de que hubo una creación original que fue destruida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces Dios tuvo que empezar a recrear esto como consecuencia de todo el resto del capítulo 1 de Génesis, como leemos. Ahora vamos a la profecía de Ezequiel, capítulo 28. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a la profecía de Ezequiel, capítulo 28. Sí, dime. Nada más quería comentar algo. Aquí en el verso 17 dice que puso el mundo como un desierto. Entonces vimos esa palabra en desordenada, que es también ese sinónimo. Así es. Desierto. Así es, exactamente. Lo conectaste muy bien, perfecto. Dice, así que bueno, acompáñenme a Ezequiel capítulo 28, porque aquí se nos proporciona más información que en relación a este tema, y nos confirman este aspecto, nos dan seguridad de saber de que este ángel estaba en el jardín del Edén antes de que fuese echado. Se describe sin lugar a dudas que no podía tratarse del rey de Babilonia, por supuesto, ni de ningún ser humano, ni de ningún ser mortal. Pero vamos a leer esto porque es similar a lo que leímos en Isaías capítulo 14, y aquí se va a describir a otro príncipe, ¿sí?, a otro rey, a un mortal, pero se va a hacer una referencia un poco más clara a cómo es que va cambiando el contexto y se comienza a hablar de un contexto espiritual. Dice desde el versículo 1, Ezequiel 28, vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así como en la profecía de Isaías, el capítulo 14, parecería que solo está hablando al rey de Babilonia. Pero ya vimos que se refiere a alguien más, ¿sí? Continuamos, dice, verso 2, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Fíjate a quién se refiere. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata y tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Bueno, este principio aplicado a nosotros, lo que estamos leyendo aquí, a nosotros nos enseña que debemos cuidar de no dejarnos deslumbrar por el brillo de las riquezas. Porque cuando la riqueza física se constituye en una bendición, cuando no es una bendición, la riqueza en la vida de las personas, pues esto regularmente se convierte literalmente en una maldición. Hay que tener mucho cuidado con el dinero, con las riquezas. Y esto fue lo que ocurrió con el rey de Tiro. No tuvo este balance hablando de un plano físico, y también ocurrió con Satanás, hablando de un plano espiritual. Dice el verso 6, continuamos, dice, por tanto, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. Aquí ya esta expresión te cambia el contexto, ya no está hablando de un mortal solamente, dice, contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharon tu esplendor.
Verso 8, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres. Fíjate cómo le dice, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor Dios. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas, lloros, lamentos, sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Wow, aquí estas palabras no son para un ser humano. Tú eras el sello de la perfección. A partir de aquí vamos a ver una vez más que el juicio emitido por el Señor trasciende al rey de Tiro. Dice verso 12, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Wow. Ya no está hablando del rey de Tiro, literalmente. ¿Te das cuenta cómo este pasaje, en el mismo capítulo, trasciende el contexto de tu lectura de un plano físico a un plano espiritual? Y aquí ya nos está hablando de alguien que estuvo en el Edén. ¿Quién estuvo en el Edén? Y fue echado y tuvo esta actitud, Satanás. Aquí ya es obvio que ya no se está refiriendo al rey de Tiro. Es claro que está detrás de la rebelión del rey de Tiro es Satanás, porque él se está hablando del Edén. Y dice el verso 13, de toda piedra preciosa, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Y qué crees? Estos metales se describen en el Apocalipsis, tal cual. Y hablando de estas piedras preciosas, cuando Dios llenó los cielos y la tierra de abundancia, ¿sí? Vemos que todo era hermoso cuando había todos estos seres angelicales, los hijos de Dios, y toda esa riqueza que podemos ver en las vestiduras como se describe aquí. Por supuesto que tiene lógica si consideramos que está hablando de Satanás y no está hablando de un ser común. En este respecto, si ustedes recuerdan el libro de Enoch que hemos mencionado en los estudios, se menciona a estos ángeles, a ciertos ángeles que enseñaron a los seres humanos, estos ángeles que estuvieron en rebelión, que se rebelaron contra el Señor, que enseñaron a los seres humanos a explotar los metales preciosos. Dice Enoch capítulo 8, verso 1, dice, Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se rebaja el oro hasta dejarlo liso, y en lo que respecta a la plata, a repujarla con brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras, etc. En este libro de Enoch también se menciona que los ángeles que se rebelaron, ¿sí?, y que descendieron en el monte de Hermón, recuerdan, de acuerdo a Génesis capítulo 6, ahí en el norte de Israel, ahí está el monte Hermón. Ellos tuvieron interacción con seres humanos y son de los que se habla ahí en el capítulo 6 de Génesis, aquellos que pecaron contra Dios y contra los hombres y contra las aves del cielo. Y estos ángeles, dentro de todas las cosas que enseñaron a los seres humanos, pues fueron negativas a final de cuentas, ¿no? A ellos les enseñaron a hacer las armas de guerra. Dice, continúa, verso 13 de Ezequiel 28, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. ¿Te das cuenta cómo se refiere a este ser
angelical, el Señor, como perfecto. Y en el momento en que Él lo creó, el Señor lo creó, hubo alabanzas. Así es de que, imagínate, pues llegó el momento en que quizás este ser angelical que hizo la alabanza que era para Dios, la quiso para Él. ¿Sí? Dice el verso 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y aquí podría ser una referencia a Jerusalén. Continúa el verso 14, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la maldad de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Perdón? A causa de la multitud. De la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí hay muchísimo significado, pero no nos vamos a meter porque no terminaríamos este versículo 2. Sí, pero aquí nos arrojan muchísima información estos versículos. Dice, yo te arrojaré por tierra. Aquí está lo interesante. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miraban. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Wow, impresionante el juicio, ¿sí? Y dice que fue echado a la tierra. Es importante comprender entonces que lo que sucedió con esta primera creación, con estos seres angelicales y con toda esta rebelión de este ser que fue creado para adorar y alabar al Señor, quizás en su momento quiso la alabanza para él mismo. Y recordemos que se habla en Apocalipsis de la tercera parte de las estrellas, que es una referencia a los ángeles, sí, estos seres angelicales, que fue arrastrado con él cuando fue arrojado. Así es de que la transformación de nuestras mentes en este proceso que estamos teniendo nos va a cuidar, si es que nos estamos enfocando correctamente, de corrompernos, de corrompernos con las riquezas, como le sucedió a este ser. Hablando de las riquezas físicas, pero también de las riquezas espirituales, en un momento dado que de repente puedes sentirte que ya eres superior espiritualmente hablando a otras personas. Hay que tener mucho cuidado de caer en ese error, de no caer en ese error. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, nosotros debemos tener muy presente que debemos preservarnos para la santidad a fin de tener una vida eterna, que nos va a brindar riqueza, por supuesto, pero una riqueza que no es concebida por el mundo, sino por el Señor y por aquellos que están cambiando su mentalidad. Dice primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ¿okay? No con cosas que perecen, como la plata y como el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Desde cuándo fue destinado? Así es de que, de acuerdo a esta revelación de Pedro que él recibió, él nos expresa el plan maravilloso de redención de la humanidad que nació desde antes de la fundación del mundo,
que Dios destinó al Hijo. Él entendió que Dios destinó al Hijo desde la fundación del mundo, para salvación, por amor de todos nosotros. Bajo esta perspectiva, la rebelión de Satanás siempre fue prevista por el Señor, porque como lo analizamos en la profecía de Isaías, Dios es quien crea las tinieblas. Y no hay absolutamente nada que salga del control de Dios. Absolutamente todo lo que existe, todo, ¿sí?, es un diseño divino, perfecto. Juan 1, versículo 1, desde el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una vez más, aquí lo importante de entender que desde el principio, de la concepción de estos primeros versículos, debemos tener nuestra mente enfocada en el Verbo, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en Yeshua. Verso 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? La luz en las tinieblas resplandece. Está citando Génesis capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es de que esto precede a Génesis 1:1, lo que está diciendo Juan. ¿Sí? Esto incluso es antes de los ángeles, antes de todo lo que estaba armando, creando el Señor. En ese sentido, podríamos confirmar que lo que la Escritura afirma por boca del profeta Isaías y Ezequiel, en el sentido de que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, en ese espacio, el plan de restauración de todas las cosas fue anunciado. Acordaos de todas las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Amén. Amén. Señor bendito, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, bendito Rey, porque nos enriqueces en el Espíritu y nos alientas de una forma impresionante para afirmar nuestra fe en todo lo que has creado, en todo lo que nos has entregado, en la disertación de tu palabra, Señor, en esta expresión tan impresionante que nos has dejado anunciado desde el principio. Y es precisamente nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque desde el principio tú estás estableciendo el entendimiento para el hombre acerca del propósito divino de tu creación. Y estamos entendiendo que estamos en camino a esta restauración, a la restauración de todas las cosas, comenzando por nuestras propias vidas, Señor. Gracias porque eres maravilloso y hermoso, Señor. Y esto, Señor, gracias a tu Hijo. Gracias a Yeshua. Porque por Él nosotros tenemos vida, por Él nosotros estamos en este camino, y por Él, Señor, estamos regresando a ti. Gracias por esta hermosa bendición que nos has entregado, por esta gran oportunidad de poder ser en un momento dado esta luz que puede ser alumbrada en lugar de tinieblas, Señor. Permítenos tener ese honor. Permítenos, Señor, danos esta oportunidad y también esta gran responsabilidad de asumir ese papel que tiene todo aquel creyente en ti. Compartir esta buena nueva, estas buenas nuevas que fueron anunciadas desde el principio, porque tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Tú has creado la adversidad, pero con un propósito divino. Gracias, Señor, porque nos has hecho Israel.
nos has fortalecido en el espíritu y nos has hecho entender que tenemos una mejor vida en la porvenir. Gracias, bendito Rey. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén.